dedicado a rescatar y difundir las memorias culturales de las comunidades y sus protagonistas silenciosos. Su trabajo combina investigación rigurosa y sensibilidad narrativa, iluminando tradiciones, oficios y relatos que forman parte de nuestra identidad colectiva. Hoy nos presenta su investigación sobre la vida de Tecla Funes, reconocida tejedora de Nogolí, símbolo de la fuerza creadora y de la continuidad de una tradición que se resiste al olvido. Recibimos a Aldo Gabriel Calderón Santander con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a ver, voy a acomodar un poquito. Bueno, mi ponencia, gracias Francisco, gracias a todos ustedes, gracias a muchos amigos, gracias también porque con ustedes se fortalece la historia y se puede vivir. Gracias. Bueno, quiero compartir esta ponencia sobre la tejedera Tecla Funes. También quiero tomar lo que había hablado, a Marcelo Silvera, sobre el sentido de pertenencia e identidad. Nuestra Tecla Funes, bueno, es el sinónimo del tejido de acá de la provincia de San Luis. Y bueno, tal vez la mayoría se pregunte quién fue esta persona que está en los poemas de Liberato Tovares, también en el vals, una vieja telera como Oli, bueno, es Tecla Funes. Lo cierto es de que su nombre místico, Tecla, a lo que es hoy, provoca una serie de manifestaciones que ponen un criterio digno de conocer a esta mujer. Lo titulé Un noviembre en el corazón, por lo que tejió la vida de cada uno de los que tuvieron, ¿no es cierto? Ella cumplió un papel fundamental porque tuvo un corazón abierto para todo el mundo. No quiero hablar sobre el tejido, sino hablar sobre la persona, conocer un poquito de lo que fue esta mujer ante la sociedad. Tampoco esta ponencia la quiero hacer con fechas, sino que quiero que conozcan en intimidad esta señora. Bien, según el censo de 1895, ella nació el 3 de septiembre de 1883. Hace poquito cumplió 142 años. Hija de don nativa de Nogorino, hija de don Pedro Funes y de doña María Miranda. Tuvo 6 hermanos. Doña Baldomera, por ejemplo, acá quería hacer referencia, esa manta tiene más de 100 años, tejida por doña Tecla Funes. Se la hizo a su hermana, doña Baldomera de Funes. Después estuvo don Tránsito, don Siriaco, que lo vincula a Juan Doble Vejez, don Francisco, don Pedro y don Maximiliano. Y como ya hemos dicho, don Pedro Funes y María Miranda. Pero hay unos documentos que dicen que su madre es María Alcaraz. Seguramente fue una segunda nupcia de don Pedro. Esta persona, como vemos, vivía inclusive pegado al cerro, en un lugar rodeado de la naturaleza. Acá tenemos el ranchito de doña Tecla Funes con la gente que albergó. Un entorno hermoso. Ella vivía al pie de ese cerro. Hoy, por ejemplo, tenemos el dique, la parte superior es el mirador. Ella vivía abajo.
desgraciadamente cuando se hizo el dique, bueno, el tiempo, ¿no? Se quedó sin nada, porque había un pequeño vestigio de su casita y bueno, eso se fue tapado. Y hablando, por ejemplo, que no solo era el tejido, su fuente, sino al vivir en el campo, el sustento era, bueno, el caprino, una oveja que sacaban para la lana y tenían también el sustento de la miel. Tenían cerca de 100 colmenas. Con eso sustituían, bueno, en aquel entonces era carísimo el aceite, el azúcar, ¿no es cierto? Bueno, ella sustituía eso con la colmena. En esta época había, digamos, enfermedades que no eran aptas para los niños. Por ejemplo, tiene mucha mortandad. Se lo dice el cementerio, hay un montón de tumbas chicas de pequeños, ¿no? Bueno, un poquito vamos a hacer para no hacerlo tan largo, ¿no? Estoy muy estático, no me gusta. Ahora sí. Bueno, al hablar de Doña Tecla Funes, vamos a hacer un poquito de lo que fue el telar criollo. Según el censo de 1812, la mayoría de las personas tenían como en el fondo de su casa los telares. Era común. Bueno, Doña Tecla Funes tenía lo suyo en su casa, en la que habíamos pasado, ¿no es cierto?, al fondo. Era más o menos 30 metros al fondo de su casa y la coronaba una enredadera. Son datos que me dieron antes de venir, por eso estoy hilvanando un poquito el tema. Bueno, ¿qué destacaba Doña Tecla Funes de todo? Justamente la lista atada. La lista atada es una técnica ICAT, que se le llama también, es un método de teñido que se usa para crear diseños en tejidos donde se atan y protegen parte de la gordura, los hilos verticales, para que no se tiñan, y al tejer se van desatando esas partes, revelando los patrones, como lo que hizo, por ejemplo, Baldomero Funes y todas esas flores, con esa técnica, ¿no es cierto? Bueno, también otra cosa particular que tuvo muy linda Doña Tecla Funes, que llegado más o menos casi al comienzo del siglo XX, tenía mucho contacto con el aborigen. El aborigen venía en aquel entonces a venta de pieles, de oros, y justamente ella estaba al medio de estas dos etnias, digamos, entre la civilización y la gente que venía. Ella intercambió técnicas de tejido, técnicas de nudos, inclusive las técnicas de vegetales para poder lograr esos tejidos que, aún siendo 100 años, no han perdido el color. Está bueno, al final tiene su ranchito acá donde quería llegar. Tenemos este rancho pegado en este momento ahí al cerro. Acá al final estaba el telar de ella. Estas eran las personas que siempre estuvo presente, gente desheredada de todo, sin techo, sin comida, ¿no es cierto? Y preguntando a la gente que conocía, gente cara, digamos, amigos, coincide que era una persona muy particular. Era de rostro sereno, de muchos surcos que mostraban el fatigoso paso del baño. Era carita redonda, muestra de mujer rural. Su tez trigueña y sus ojos lo escondían sus grandes anteojos, y el pañuelo, ese
usaba siempre era su distintivo. Era de mirada pensativa y sincera, relajada su voz y a todos les transmitía paz. Otro secreto que me dieron, que a ella le encantaban los claveles, y en su casa claveles de todos colores había. Una más. Bueno, acá va mostrando lo que quería llegar de doña Tecla Funes, donde tenía un corazón muy grande, enorme, donde le abrió la puerta a todos, la de todos los que eran necesitados, estaban de condición humilde, todo su techo, de comida, de protección. A todos le inculcaba sus buenos modales, le enseñaba el tejido, aún siendo autodidacta esta señora. Bueno, transportándonos en el tiempo, por ejemplo, esta es una carta que dejó la señora de Buenos Aires, que pasó, ¿no es cierto?, de esas mujeres que aparece en el centro de esta fotografía de doña Tecla Funes, la que habíamos visto antes, la que estaba en su casa, con esa gente. Bueno, esa es la foto. La gente acudía a ella para poder proteger, ¿no es cierto?, de todas las inclemencias. Aquí quiero hacer hincapié en un punto, ¿no?, donde el impedimento de salud en la localidad de Nogori, dado que se encontraba en los 50 kilómetros de la ciudad y solo había un centro de primeros auxilios, donde estaba el doctor Abdala y la enfermera Carmela Márquez e Indalecia Ojeda. En este punto hay que ver, ¿no es cierto?, cuál es la problemática a nivel interior de la provincia. A consecuencia de esto existía una desprotección total de la niñez, conforme también al entorno donde tal vez participaba la falta de alimentación, vacunas, educación y la explotación infantil, que era el impedimento del desarrollo personal y emocional de ellos. Tecla, teniendo en cuenta esto y observando también esta falta de cuidado, donde fue testigo también de epidemia por la cantidad de años que le hizo haber, tenía miedo de la mortalidad infantil. Por eso ella acumulaba a todos estos niños y los cuidaba. Como le decía, en el cementerio hay un montón de tumbas de pequeños, justamente por ese tema. Bueno, acá tengo algo que también quiero hacer un pedido a las autoridades, si ustedes me acompañan, ¿no es cierto? Porque esta es la casa de don Dalmiro Funes, uno de sus hijos que, bueno, crió. Al caerse la casita en su tiempo, don Dalmiro hizo esta casa y en ella habitó. Hoy está de pie, está así, está al pie del dique. Le falta el techo. Sería lindo que se hiciera algo, se pusiera el techo o algo para poder evocar lo que fue Tecla Funes en su terruño, en su casa, en su hogar. Que se haga que se ponga un telar, que se invite a Tecla Funes de la Punta. ¿Por qué digo esto? Porque esto quedó al pie del dique y son terrenos expropiados, son del gobierno de la provincia. Sería lindo que por ahí, entre todos, si hacemos algo que se haga justamente en este lugar, evocando a doña Tecla Funes, su madre, ¿no? Y después, más para terminar, para que no se haga muy largo, quería hablar de la muerte de Tecla Funes. Se marcha de este mundo el 29 de enero, como dice esa placa simple. Es un pedazo de cobre que lo hizo su hijo, Dalmiro Funes, y evoca el día de su partida.
Dice que se marcha a las 16 horas del 29 de enero de 1968. La muerte llegó producto de estar en su cama mucho tiempo. Había tenido un golpe en el cual se había quebrado el fémur y la cadera. Producto de influyó también su avanzada edad. El hecho de hacer reposo y estar en la misma posición se lo hizo produciendo que sus pulmones se congestionaran con líquido, aumentando la susceptibilidad a la infección. Hace poco me comentaron una de las nietas que estuvo ahí presente con Tecla Funes el día de su muerte. Dice, hasta acá llegué, ahora hasta acá la acompaño, me tengo que ir. Y al rato murió. Estaba Victoria y justamente Nazarena Alcaraz, que era hermana de don Alcaraz, que había encontrado el santo de la quebrada. Y bueno, en conclusión, se puede decir que fue una persona que vivió toda su vida frente al telar y al verse imposibilitada en su movimiento a partir del accidente para realizar su tejido, fue su tristeza que lo mató. Señalemos desde este punto el inicio del camino hacia la posteridad, con los hermosos tejidos que lo vincularon a una época, un estilo, a una etnia y a un pasado remoto donde fue nexo de los hombres sin salud, abandonado por la sociedad que los habla de valores cognitivos. En un cerrar de ojos pasó a la eternidad, consintiendo en sus manos este arte hermoso que lo compartió con todos, pensando indudablemente en un mañana para aquellos que cobijó. Esto lo hizo con gusto, tejiendo sobre un lienzo la más hermosa pieza de su vida, ofreciéndole un bienestar a todas esas almas que ella amó. Muchísimas gracias. Bueno, Francisco me pide que hable un poquito sobre esto. Fue una donación que, por las investigaciones que tengo sobre Nodolí, hay un código QR donde está el libro Bienvenido a Nodolí, donde es de tirada gratuita. Quien quiere toma el QR y lo baja, no hay inconveniente. Y bueno, y ese poncho, iba a decir, esa frase tiene más o menos 120 años aproximadamente, tejida por propias manos de doña Tecla Funes, que es, si quieren ir a palparla, a ver cómo trabajaba, es una cosa impresionante, impresionante. Bueno, Panchita. Sí, lo había dicho en un principio, sí, que el vals de provincia de San Luis, que dice esa vieja telera de Nodolí, bueno, justamente es doña Tecla Funes. Muchas gracias. Agradecemos